eres, Señor, el único que merece ser alabado, adorado. Tú eres el único, Señor. Tú eres aquel que por tu gracia infinita, Señor, nos diste la vida, nos diste el privilegio tremendo de servirte. A ti damos la honra, el poder, la gloria, la alabanza. Déselo con todo su amor, mi amor. Denles aplauso. No se canse, yo no me canso de alabarlo, yo no me canso de alabarlo. Antes de empezar nuestra sesión de hoy, quiero hablarte de algo que siento que es muy importante, porque es importante. Toma tu lugar en la presencia de Dios. Desde ayer empezamos a hablar acerca de la importancia de tener entendimiento y que Dios viene a abrir nuestro entendimiento. Amén. Entonces ponga sus manos en su cabeza y dígale al Señor: abre mi entendimiento, Señor. El soplo de Jehová nos da el entendimiento, Señor, para entender las Escrituras. Una de las cosas que yo he entendido en mi caminar cristiano, y a veces Dios habla a través de lo que yo llamo profetas seculares. Profetas seculares son mensajes que alguien nos puede dar sin necesariamente ser un cristiano. La burra de Balaam no era cristiana y le dio un buen mensaje. Claro ejemplo de un profeta secular. Aleluya. Y hay veces que suceden circunstancias, alguien suelta palabras, el sol y la misericordia de Jehová sale para todo el mundo. Amén. Y una de las cosas que a mí tocó mi vida cuando yo empecé a orar para liberar esta nación mexicana, vi una vez una película sobre la vida de Nelson Mandela, que es el libertador de Sudáfrica. Y Sudáfrica vivía en una terrible opresión. Sudáfrica estaba dividido entre blancos y gente de color. Y la gente de color estaba tremendamente oprimida por los blancos. Y Nelson Mandela, que era de color también, empezó a pensar cómo poder liberar a su pueblo, cómo poder hacer que ellos tuvieran las mismas oportunidades que los blancos. Y entonces dijo: si yo me paro como un líder y yo empiezo a motivar una revolución en Sudáfrica, lo voy a lograr. Tengo suficiente liderazgo y tengo suficiente gente que me siga para lograr una liberación. Pero si el pueblo no está preparado para gobernar, si el pueblo no está preparado para tomar las posiciones de autoridad en el país, si el pueblo no está preparado para que sean ellos los educadores de una nueva generación, si no están preparados para tomar los puestos en la política, si no están preparados para ser la gente de eminencia y de responsabilidad en la nación, lo único que voy a lograr es que el pueblo levante un dictador. El pueblo que vive en ignorancia levanta dictadores. El pueblo preparado entiende cómo gobernar. ¿Me está siguiendo? Entonces, la falta de preparación de la iglesia ha hecho lo mismo que sucedió en el pueblo de Israel. Y dice su palabra en la primera epístola de Samuel. Esto todavía no es mi mensaje, pero es un mini mensaje. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron:
he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Samuel era un profeta de Dios, pero sus hijos no caminaban conforme a la palabra de Dios, no caminaban conforme a los preceptos de Dios. El pueblo, pese a que tuvo un gran juez llamado Samuel, el pueblo se desvió, el pueblo siguió en ignorancia, y por causa de su ignorancia, en vez de escoger a Dios, en vez de escoger el reino de Dios, el Rey poderosísimo que es nuestro Señor, le dijeron a Samuel: establécenos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y esto es lo que sucede cuando la ignorancia reina en los corazones del pueblo. Queremos un rey que nos juzgue. Queremos a alguien humano que esté en inminencia, que nos diga qué tenemos que hacer, que nos ponga los puntos sobre las is, que nos corrija, que nos manden, que nos sojuzguen, porque nos hemos desviado de los caminos de Dios. Entonces, cuando yo vi aquella historia de Nelson Mandela, esto tocó mucho mi corazón. Y en aquellos momentos estábamos en México y no existía tal cosa como el Ministerio de la Mujer. Todo eran los ministerios de los hombres, las mujeres éramos un subgrupo oprimido, buenas para nada, nadie podía levantar una sola palabra. Era un México muy terrible. Y yo, como Nelson Mandela, veía a las mujeres como Nelson vio a los negritos. Yo decía, todas estas mujeres son hijas de Dios, coherederas del reino. Dios llamó a la mujer igual que Adán para gobernar en el reino de Dios. Y sin embargo, la opresión, la desigualdad, la falta de conocimiento tiene a la mitad, no la mitad, al 70% de la iglesia cristiana que representamos las mujeres, subyugados, oprimidos. Yo dije, es imposible que podamos cambiar esto si no educamos primero a las mujeres. La historia es larga, pero te la voy a hacer corta. Dios nos empezó a llevar a instruir a las mujeres, a levantar su estima, a enseñarlas conforme a la palabra de Dios. Dios nos llevó a hablar con los pastores. Empezamos un trabajo muy importante en cuanto a la edificación de las mujeres, para poderlas levantar y que no estuviésemos levantando un montón de Jezabeles o estuviésemos levantando un montón de gente rebelde o feministas, sino gente en la autoridad de Dios. Entonces, todo esto te lo digo, y me acuerdo que en aquel entonces vino Luis Palau a México, estoy hablando del